nos da la oportunidad en realidad de poder disfrutar de su palabra, que es lo más maravilloso y excelente que hemos nosotros recibido, su palabra. Y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Es nuestro mensaje número 21 en esta ocasión, y vamos a aprender acerca de la oración de intercesión que hizo Daniel, poniéndose en la brecha por el pueblo de Israel. En el capítulo 9, versículo 3 en adelante. Pero después vamos a seguir con esta enseñanza. Voy a seguir con esta enseñanza, pero quiero hablarles un poquito de lo que yo hablé en mi mensaje pasado. Tomen sus lugares y vamos a hablar un poquito acerca de lo que mencioné en nuestro mensaje anterior acerca del descubrimiento profético de Daniel, que fue ese descubrimiento, el tiempo en que la cautividad del pueblo de Israel que estaba en Babilonia estaba a punto de terminar. Ese fue el descubrimiento profético que Daniel descubrió cuando comenzó a escudriñar los escritos de los antiguos, pero especialmente de Jeremías, en el capítulo 25, versículos 10 y versículo 11, donde encontramos que Daniel descubrió que el tiempo de la liberación, que el tiempo de la salida de Babilonia había llegado. Jeremías capítulo 25, versículos 10 y 11, donde dice en este libro acerca precisamente de esa profecía. Jeremías, se me perdió, ¿a dónde se fue Jeremías? Aquí está, capítulo 25. Vamos a leer estos dos versículos para que nos recordemos de lo que habíamos hablado ya anteriormente y que se nos refresque nuestra memoria y tener una mejor percepción y un mejor conocimiento. Dice en el versículo 10: y haré que perezca de entre vosotros la voz de gozo y la voz de la alegría. En otras palabras, Dios les robó el gozo, la alegría, cuando fueron llevados en cautividad. Voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara, y toda la tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia, ¿por cuánto? 70 años. ¿Cuántos años, antes iba a durar la cautividad en Babilonia? Jeremías nos dice exactamente cuánto iba a durar la cautividad. Y en Daniel capítulo 9, versículo 2, vemos que en esta forma en la que se expresa Daniel, vemos que él adquirió este descubrimiento de que ya era el tiempo de regresar a su tierra. Entonces Daniel
deseando saber el plan de Dios. Y en este tiempo también nosotros quiero que lo asimilemos para que nosotros también tengamos este sentir que tenía Daniel. Del versículo 3 en adelante del capítulo 9 del libro de Daniel comienza un tiempo de intercesión, pero antes existió en su corazón el deseo de saber qué iba a suceder con el pueblo de Israel y qué iba a suceder con la ciudad de Jerusalén. Y nosotros también podemos muy bien en este tiempo buscar una forma de entender el tiempo en que nosotros estamos viviendo de la misma forma y la misma similitud con las que Daniel se preocupó por saber qué iba a pasar con su pueblo. Porque nosotros, estudiando las profecías, vamos a darnos cuenta que efectivamente vamos a comprender cómo serán los últimos tiempos. Ya no del pueblo de Israel, sino cómo será el último tiempo de la iglesia, el último tiempo del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y descubrimos que estamos ya realmente descubriendo que nos encontramos al final de la historia de la iglesia. En Mateo capítulo 24, 32, Cristo nos dio a nosotros la fórmula para saber si podemos nosotros tener una captación, si podemos tener una revelación y un entendimiento para saber si estamos viviendo realmente ya en el último tiempo. Cuando él profetizó acerca de la higuera, estaba hablando de un tiempo profético final. Es muy importante que cada uno de ustedes en esta mañana tenga su oído muy alerta, su mente muy a la expectativa para poder aprender esto. Número uno, el reverdecimiento de la higuera, que es el regreso de Israel a su tierra como nación. Es lo que Jesucristo estaba profetizando. No sé si cada uno de ustedes tengan el deseo de saber si estamos realmente ya viviendo en el último tiempo. Pero esta profecía de Mateo 24, 32 habla del regreso de Israel como nación a su tierra, y esto sucedió en el año de 1948, en el mes de mayo. Cuando nosotros vemos esto que Jesús está hablando, esto que Jesucristo está profetizando, esto que Cristo está poniendo como base para que nosotros podamos comprender si realmente estamos viviendo los últimos tiempos, entonces nosotros deberíamos descubrir lo que dice en esta parte del versículo 32 del capítulo 24 al versículo 35. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y luego dice en el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Es decir, a partir del año 1948, dice Jesús que no va a pasar una generación sin que se cumplan todas estas cosas. La pregunta: ¿cuánto dura una generación en la Biblia? Por ejemplo, cuando los israelitas fueron cautivos en Egipto, dijo
dijo que los iba a rescatar ¿en cuál generación? La cuarta generación. ¿Cuántos años duraron? 400 años. Entonces, ¿cuánto dura una generación? Digamos que entre 80 y 100 años. No más por calcular. Y si está diciendo Jesús que no va a pasar una generación sin que todo esto acontezca a partir del reverdecimiento de la higuera, entonces pudiéramos conjeturar que en el año 2028 se cumplen los 80 años. ¿Ya calcularon? Traen la calculadora, 80, 1948, 2024, 80 años. La Biblia dice que los robustos iban a durar ese tiempo. Es posible que se refiera a lo que puede durar una generación, pero es una conjetura solamente, porque dice en el versículo 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Empero el día y la hora nadie la sabe. Nadie, absolutamente nadie la sabe, el día ni la hora. No podemos decir una fecha, un tiempo específico, pero sí tenemos ya la revelación de saber y de entender que sí, efectivamente, estamos muy, pero muy cerca de este acontecimiento. Eso sería lo número uno, que en el 2028 se cumpliría esta generación. Y también dos actitudes relevantes que describe el capítulo 17 del libro de Lucas, del versículo 27 al versículo 30. Vemos aquí dos actitudes relevantes que nosotros vamos a descubrir para saber si estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso decía, la misma inquietud que tuvo Daniel de saber qué iba a suceder después de que se cumplieran los 70 años proféticos, quería saber qué iba a suceder con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Y nosotros debemos de tener también esa curiosidad de saber en qué tiempo estamos viviendo. Ahora, notamos en esta porción del libro de Lucas 17, versículo 27, que se nos dice cómo estaría el mundo en la recta final. Dice la Biblia que todos comían, bebían, tomaban los hombres mujeres, las mujeres maridos, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué actitud vemos en esta generación? Una actitud de incredulidad. Hasta se burlaban de Noé por lo que estaba haciendo. Una de esas actitudes es la incredulidad. Versículo 28, aquí vemos la otra actitud. Asimismo también como fue en los días de Lot, es decir, en los días de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Escuchen, estas dos actitudes de incredulidad y de inmoralidad, nosotros la podemos percibir de una manera perfecta en este tiempo. Y hasta pudiéramos decir con toda confianza qué gran descubrimiento y revelación tenemos nosotros de la Biblia para que entendamos
los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¡Qué gran revelación! Dice en el versículo 30, como esto será en el día que del Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviera en el terrado y su alijaba en casa, no descienda a tomarlas. Asimismo el que esté en el campo no vuelva atrás. Así que acuérdense de la mujer de Lot. Por eso tenemos nosotros que tener bien arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender que los tiempos que estamos viviendo son realmente tiempos peligrosos, como los que mencionó el apóstol Pablo a Timoteo. Estamos descubriendo una gran revelación. Por eso es que nosotros estamos más cerca de lo que pudiéramos imaginar. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos da esta capacidad y esta revelación, porque es la inmoralidad el factor común que derriba y que destruye el carácter individual de cada persona individual, como lo es en un matrimonio y como lo es en una nación. O sea que la inmoralidad es la raíz de todo lo que Dios ha hecho realmente en el pasado con los juicios que Él ha hecho. El ateo no es ateo porque no crea que hay un Dios. Simplemente a un ateo dice que es ateo porque no le conviene que haya un Dios. Pero en su corazón, dentro de sus vidas, saben perfectamente que hay un Dios que crió los cielos y la tierra, un Dios que realmente hizo todo lo que vemos, un Dios sabio, un Dios todopoderoso, un Dios inimaginable para a cada uno de aquellos que no han tenido la experiencia de haberse encontrado con Él. Pero, escuchen ustedes, la base del ateísmo es la inmoralidad. Y la inmoralidad ha destruido naciones. La inmoralidad ha sido la razón, la mayoría de las veces, por las que los juicios de Dios vienen a esta tierra. Las acciones morales de todos los imperios del pasado, asirios, sumerios, babilonios, persas, griegos, romanos, es el factor denominador. El derrumbamiento o destrucción de estos imperios no fue la falta de educación, no fue la pobreza, no fue ni siquiera una cuestión política, sino fue por su inmoralidad que cayeron estos imperios. Porque las convicciones morales son las que nos mantienen realmente a cada uno de los hijos de Dios en pie. ¿Sabía usted eso? Que las convicciones morales que adquiere un cristiano son las que lo mantienen de pie. Para que no se nos afecte nuestra mente, para que no se nos afecte nuestra psique, para que no se nos afecte nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Si nos mantenemos alejados de la inmoralidad, yo estoy seguro que Dios nos va a dar sabiduría, entendimiento, capacidad para poder destruir todo argumento que se levante en contra de la iglesia del Dios y Salvador nuestro, llamado Jesús el Cristo. Y esa es la razón, vean ustedes, díganme si es cierto o no, y esa es la razón por la que el mundo ya perdió la brújula de la moralidad, de lo que es el matrimonio y de lo que es la palabra de verdad que está todavía aquí en la tierra. ¿Por qué el mundo perdió ya la brújula? Por su moralidad. Es el síntoma más grande de descomposición de una sociedad. Y quiero decirles que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el tiempo de pelear. Es el tiempo de hacer valer los valores.
Es el tiempo más importante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque está ya muy cerca el día de nuestra redención. Está muy cerca el día de nuestra transformación de estos cuerpos, para que se conviertan en cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria, que es precisamente el evento más importante que le espera a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es la moralidad la que mantiene al cristianismo de pie, sin rendirse, sin doblegarse ante el mundo. Es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de mantenernos fuertes, de volvernos, pero con una pasión desbordante ante Dios, para que salve nuestro matrimonio, para que salve a nuestros hijos, para poder enfrentar con valor al mundo como los salmones que van en contra de la corriente. Así es precisamente lo que está haciendo la iglesia de Jesucristo, buscando la forma de permanecer en la moralidad que la Biblia nos enseña, y vamos como los salmones en contra de la corriente, vamos en contra del mundo, porque vamos peleando en contra de la inmoralidad, del pecado y de todo lo que nos asedia a nuestro alrededor, para mantener muy en alto la palabra de Dios que hemos recibido en nuestros corazones. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Necesitamos esta clase de hombres y de mujeres que vayan en contra de la corriente del mundo. Y no tenemos miedo. No tenemos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él dijo: yo los capitanearé hasta la muerte. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Daniel sentía esta curiosidad, este deseo, algo que nosotros también debemos de sentir. Daniel 9:3, volví mi rostro, dice Daniel, al Señor Dios Todopoderoso, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Esta palabra oración, o pudiéramos decir que hay varias palabras en el hebreo para orar, y la palabra que se usa aquí es la palabra del hebreo, que es la palabra tefila, y significa intercesión. Hay oración de petición, hay oración de alabanza, de confesión de pecados, pero vemos aquí la oración de intercesión. Y esta es la oración donde vemos que Daniel se pone en la brecha por el pueblo de Israel. Donde esta oración debe de ser algo en lo que nosotros también debemos siempre de practicar. Ponernos en la brecha por nuestro hogar. Ponernos en la brecha por nuestros hijos. Ponernos en la brecha por la obra de Dios todos los días. Y cuando más oras por otras personas, por alguien que no es necesariamente siempre yo, o las personas que más cercanas están a nuestras vidas, cuando nos ponemos en la brecha por otros, no te imaginas el poder de Dios que se puede derramar sobre tu vida, dándote sabiduría y entendimiento. Escuchen ustedes, Daniel se puso en la brecha por Israel, intercediendo por ellos, orando por alguien que era aparte, que no era parte de su pecado, que no era parte de su gente cercana como su familia,
Y cuando nosotros hacemos esto, no se imaginan cómo Dios bendice. Porque te aprendes a despegar de sí mismo. Te despegas de ti mismo y de tus propios intereses y piensas en otras personas. Gloria a Dios. Amén. Qué interesante la oración de Daniel. Qué maravilloso es reconocer esto. Y Daniel oraba para que Dios obrara a favor de Israel. Como lo que sucedió, por ejemplo, con Job. Cuando Job estaba en su peor situación, en el momento más difícil de su vida, llegaron sus cuates y lo comenzaron a acusar. Fíjese bien, qué interesante. Decían que eran sus amigos, aparentemente, pero llegaron a acusarlo. Y empezaron a calumniar a Job, diciéndole: a mí se me hace que andas por ahí coqueteando con la vecina, por eso estás así, Job. Se me hace que andas en pecado. ¿Por qué te ha venido todo este mal? Yo pienso, comenzaron a decir, que es por causa de tus pecados. Pero sin embargo, encontramos al final del libro de Job que Dios les dice a sus amigos: Job va a orar por ustedes. Lenguas largas, acusadores. Y cuando Job ore por ustedes, ¿qué dice la Biblia? Les voy a perdonar sus pecados. Eso es ponerte en la brecha. Esto es algo que tenemos que aprender, y vemos que finalmente Dios bendice a Job con mucho más abundancia de lo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que sabe cómo trabajar con nuestras vidas. Y entonces notamos que Daniel descubre que el regreso está cerca. Y en segunda de Crónicas 36, versículo 21, encontramos algo que nos llama muchísimo la atención. Vemos que Jeremías, segunda de Crónicas, 36, 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento, dice la Biblia, reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Recuerdan lo que hablábamos en nuestro mensaje anterior acerca de que no dejaban descansar la tierra? No guardaban el Shemitah, no obedecían. Todo esto tuvo como consecuencia, precisamente, si ustedes leen todo este capítulo, que hayan ido a dar a Babilonia. Y segunda de Crónicas 36, 21 nos enseña que los 70 años de exilio del pueblo de Israel tuvieron el propósito de restaurar los reposos sabáticos que el pueblo de Israel había ignorado durante años, pero sobre todo tenía también el propósito de descansar la tierra. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Todo esto era plan de Dios. Por eso, cuando nosotros aprendemos los principios de la Biblia, de la palabra de Dios, nos damos cuenta exactamente de eso. Levítico 25:4 nos habla que no habían guardado los días de reposo de cada año séptimo, en los cuales Dios les había mandado que la tierra reposara. Esto es realmente muy importante.
Y entonces en el capítulo 26 de Levíticos, versículo 34, es decir, en el siguiente capítulo, vemos aquí que exactamente sucede lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel. 26:34. Entonces descansará la tierra. ¿Cuándo? Vean ustedes qué interesante. ¿Cuándo es cuando viene a descansar la tierra? Descansa la tierra cuando Dios los lleva a Babilonia. Vean ustedes qué interesante. Me llama muchísimo la atención. La tierra holgará los sábados, todos los días que estuviera asolada, y vosotros en la tierra estarán, y ustedes estarán en la tierra de sus enemigos. Y mientras estén exiliados en Babilonia, la tierra va a reposar. Y gozará de los sábados, que simboliza ¿qué? El descanso. ¿Cuándo descansará? Cuando ustedes estén en tierra de sus enemigos. A veces lo que Dios tiene que hacer para hacernos entender. A veces Dios puede traer calamidad a nuestras vidas, puede traer a nuestras vidas un espíritu de sufrimiento, un espíritu de decepción, de angustia, de tristeza. Dios va a hacer lo que sea, si tú eres su hijo, para que entiendas sus planes y sus propósitos. Dios va a estar dispuesto a hacer lo que sea para que le sirvas. Dios te va a perseguir y va a hacer lo que sea para llevar a cabo lo que Él ha planeado desde el principio. Claro, es el plan de Dios, no es un plan del hombre. Gloria al Señor. En Daniel 9:4 al 7 encontramos entonces que Daniel dice y comienza diciendo que él confiesa el pecado de Israel. Confesé y dije, la confesión es lo primero que hace. Confesar que el pecado que Israel había hecho. Deseaban tener fiestas. No sé si han escuchado una canción que se llama Ríos de Babilonia. By the rivers of Babylon. Allí habla de los salmos donde fueron ellos angustiados, donde se sentaban a llorar, a lamentarse, porque Dios había dicho que los iba a llenar de angustia, de dolor, que les iba a quitar la alegría, que iban a sufrir por no obedecerle a Él. Y estaban sufriendo. Daniel entonces tuvo que confesar, porque fue lo primero que hizo, confesar los pecados de Israel. Y se pone como intercesor por los pecados de Israel, pecados que son de rebelión, pecados de rechazo a su palabra. Fueron infieles a Dios, no tuvieron ni siquiera el entendimiento para oír a sus profetas, de oír a los que traían la palabra de Dios. Varios aspectos que encontramos en estos versículos nos enseñan a nosotros y nos ofrecen enseñanzas valiosas sobre lo que es la oración. Entonces, la oración verdadera es en respuesta a la palabra de Dios. Y se caracteriza por el fervor que hay en el corazón, por el fervor piadoso y por la abnegación, sabiendo que estás delante del Dios Todopoderoso y Santo, y aprender a reconocer nuestros propios pecados. Cuando no confesamos nuestros pecados,
no podemos nosotros avanzar. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios y, si es posible, pedir consejo, ayuda, pero decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es una confesión profunda del corazón arrepentido delante del Dios al que nosotros servimos. David decía: guárdame de los pecados que me son ocultos. Porque siempre hay cosas, hay algo en nosotros que no podemos ver. Proverbios 28:13, muy conocido: el que encubre sus pecados no avanzará, no prosperará. Y cuando el pecado lo sacas de tu vida, vemos completamente la diferencia. Cuando no lo sacas, no vas a poder avanzar. Sin embargo, Dios escucha la oración y oras tú, y vemos que si no has sacado ese pecado, tu oración rebota, no entra a la presencia de Dios. No llega a Dios porque no has sacado el pecado. El Salmo 51 es uno de los salmos más impresionantes que encontramos en la Biblia acerca de lo que es la oración y el arrepentimiento, porque David había pecado contra Dios, había cometido adulterio, había cometido asesinato y estaba delante de la presencia de Dios. Señor, vuélveme el gozo de la salvación, porque casi se desgarran los músicos y yo estoy como un estatua. Casi lo dijo así David en el Salmo 51. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba la alegría, el pecado nos roba la comunión con Dios, y tenemos que aprender que ese pecado tiene que salir de nuestras vidas para poder disfrutar, para poder gozar, para poder alabar, para poder estar alegres, para poder tener comunión con Dios. Necesitamos echar fuera toda clase de pecado que haya en nuestras vidas. Porque hay algo en tu corazón que tienes que sacar, pero tienes que decírselo a Dios. Porque si no lo haces, comienzas a levantar barreras de maldiciones que obstaculizan el desarrollo cristiano. Obstaculizan el desarrollo espiritual, obstaculizan el desarrollo de nuestras vidas. En el Salmo 66, versículo 18, vean ustedes lo que escribió el salmista. Salmo 66, 18. Dice: si en mi corazón, escuchen lo que dice, yo hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. En otras palabras, si yo no hubiera visto el lugar, el error en el que estoy, el pecado que estoy cometiendo, si yo no viera que estoy fallándole a Dios, Dios no me oyera. Versículo 19. Dice: mas ciertamente me oyó Dios. ¿Por qué te oyó Dios? Porque entraste a tu vida interior, descubriste tu pecado, pum, lo cortaste y Dios te oyó. Sin embargo, encontramos que Él ciertamente me oyó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, versículo 20, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué? Porque el que confiesa sus pecados encuentra el perdón. Vas a lo más interior de tu vida, ves la iniquidad, ves el pecado, lo arreglas con Dios y Dios
oye tu oración. Primera de Timoteo, vamos ahora con Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, 24 y 25. ¿Qué estoy tratando de decirles? Tenemos nosotros que descubrir que hay cosas que pueden obstaculizar nuestra relación con Dios. Y Dios está en la mejor disposición para bendecirnos y para ayudarnos, para fortalecernos y para darnos la victoria. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres, antes de que ellos vengan a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. Asimismo, las buenas obras antes son manifiestas y las que son de otra manera no pueden esconderse. Necesitamos entender que Dios, siempre que pecamos, Él nos manifiesta el pecado, nos lo recuerda. Por eso tenemos nosotros que arreglarlos antes de que el juicio de Dios venga sobre nuestras vidas. Esto es exactamente lo que sucedió con Israel. En el versículo 5 de capítulo 9 encontramos que rechazaron la palabra de Dios. Y la apostasía comienza cuando nosotros nos alejamos de la Biblia. Escúchame bien, la apostasía comienza cuando nosotros nos alejamos de la verdad, de la palabra de Dios. Si estás desanimado, sin fuerzas, si estás decepcionado, si estás cansado, si ya no tienes deseos de luchar, tiene una raíz, que es: te has separado del Señor. Separarte de la Biblia es separarte de la comunión con Dios. Porque la palabra es Cristo mismo. La Biblia dice que el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y cuando tenemos comunión con la Biblia, tenemos comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si te alejas, entonces comienzas a depender inmediatamente de ti mismo. Y comienzas a tomar decisiones que comienzan a apartarte de la verdad, a apartarte de Jesucristo. Toda decisión que tomes, si la tomas separada de Dios, sin consultarla con Él, sin estar de acuerdo con Él, te va a apartar de Cristo. ¿Qué sucede? Nos separamos del poder de Dios. Vean ustedes lo que dice Jeremías 2:13. La acusación de Dios hacia el pueblo de Israel. Es interesante porque comienza a decir que hay dos males que ellos hicieron. Vean ustedes, hay dos males que ellos hicieron. Número uno, me dejaron a mí. Dejáronme a mí. Que yo soy, prácticamente se presenta a Dios como una fuente de agua viva. Me dejan a mí para que se aparten de la fuente de agua viva para acabar. Escuchen ustedes, eso significa
yo mismo buscar los medios. Dejáronme a mí, Jeremías 2:13, fuente de agua viva para comenzar a cavar cisternas por otros lados. Cisternas que no detienen agua. Pozos vacíos. Porque te alejaste de la fuente de agua viva. Y cuando comienzas a cavar pozos por tu propia cuenta, ¿qué es lo que haces? Son pozos sin agua, fuentes sin agua, hoyos vacíos, cisternas sin agua. Vemos entonces que buscar a Dios donde Dios no se encuentra es lo peor que le puede pasar al hombre. Por eso dice Jeremías 2:19 más adelantito, tu maldad te castigará y tu apartamiento, escuchen ustedes, te condenará. El haberte apartado de Dios, tu apartamiento te condenará. Pues, ¿sabe pues cuán malo y cuán amargo es dejar a Dios? Porque el pecado jamás ha hecho feliz a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Cuán malo y cuán tan amargo es dejar a Dios y que falte el temor de Dios en mi corazón. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 encontramos que cuando habla a la iglesia de Éfeso comienza a hablarle de cosas muy excelentes, de cosas muy maravillosas, y comienza a decirle que tiene las 7 estrellas, que anda en medio de los 7 candeleros. Dice todas esas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo, tu paciencia, todo lo que has sufrido, las cosas malas, que has probado hasta los que dicen que ser apóstoles y no lo son. O sea, está hablando de un cúmulo de alabanzas, pero finalmente encontramos un pero. Apocalipsis 2. Has sufrido, has hecho mucho trabajo, has tenido paciencia, no has desfallecido, pero, versículo 4, Apocalipsis 2, tengo algo contra ti. Pero ¿cómo es posible? Primero me estás diciendo que soy paciente, me halagas, me exaltas, dices que soy lo máximo, ni el Chapulín Colorado era como tú, pero al final de cuentas viene una queja, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque todo esto que muchos hacen, lo hacen en su propio esfuerzo, cavando cisternas sin agua. Praise God. Y todo esto lo puede hacer la naturaleza humana, la naturaleza caída, la naturaleza sin Dios. Pero como Dios ve los motivos por lo que tú estás haciendo, que es por tus propios intereses, para que la gente te vea, para que la gente te reconozca, que hablas en lenguas, hasta lo haces con todas tus fuerzas, para que sepan que hablas en lenguas, que eres más espiritual que los demás. Pero sin embargo, Dios ve los motivos. Esto es muy común que suceda en personas que nunca han tenido testimonio y que de un día para otro son la gran chispa. Ni Moisés era tan perrón como ellos. En 8 días. ¿Por qué? Porque hay desesperación por tratar de demostrar lo que no tienen, lo que por toda su vida no han hecho. A Dios
Lo que le importa es el fruto de nuestra comunión con Él. En Juan 15, del 1 al 5, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleve fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros ya, dice la Biblia, sois limpios por la palabra que les he hablado. Así que estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, sino que tiene que estar pegado a la vid. No podemos llevar fruto por nuestra propia fuerza. Dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto. O sea, lo que más le interesa a nuestro Dios y Salvador Jesucristo es nuestra comunión con Él todos los días. Por eso Daniel decía en Daniel 9:6: no hemos obedecido a tus siervos, no he escuchado las predicaciones con atención, no he puesto atención a la palabra de Dios en nombre que se habla de tus profetas, donde nosotros podemos realmente darnos cuenta que no había un corazón y una disposición para oír específicamente lo que Dios quería hablarles. ¿Dónde podemos nosotros constatar que realmente sucedió todo esto con el pueblo de Israel? Antes de ir a Babilonia. Antes de ir a Babilonia. Segunda de Crónicas 36. Y vamos a leerlo por último para cerrar con broche de oro lo que estamos hablando en esta preciosa tarde. Segunda de Crónicas 36:15. Vean ustedes. Déjalo, pongo acá conmigo mejor. Segunda de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por manos de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, es decir, de la ciudad de Jerusalén. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Vean ustedes, hacían escarnio. ¿Qué significa? Que se burlaban de ellos. Hasta que subió el furor de Dios contra su pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo Dios a ellos al rey de los caldeos. ¿Quién es? Nabucodonosor, que mató a cuchillo a sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo, absolutamente todo se llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. ¿Por qué? Por no haberle puesto atención a la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que tener la disposición para oír la palabra de Dios. Que la palabra que han oído cada uno de ustedes en esta mañana sea de bendición y que entre a lo más profundo de su corazón y esto les ayude
para poder tener una comunión profunda con Él. Pónganse de pie en esta mañana. Cuidado con menospreciar la palabra que se predica.